Conocemos, Señor, de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres nuestro Salvador y que has enviado, Jehová, a tu Hijo Jesucristo para que ese sacrificio perfecto, agradable, Señor, y que ha dado ese olor y que ha consumado, Señor, todos nuestros pecados, nuestros errores, ahora, Señor, lo has puesto en lo sumo, en lo alto, estando a la diestra tuya. Y hoy, Señor, también recordándonos que aquel día estuvo en medio de los hombres, que descendiste, Señor, y te manifestaste a nosotros, para que hoy podamos darte gloria, alabanza, adoración, exaltación, porque tú eres el único al cual nosotros elevamos nuestra canción, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Gracias, y te pedimos, Señor, que estés en medio de este pueblo y que tu Espíritu Santo ministre las almas, los espíritus y las vidas, para que podamos, Señor, llegar a esa estatura, llegar a esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amados hermanos, amados guerreros, en esta tarde quiero ministrar un tema de acuerdo a Santa Cena que tenemos el día de hoy, en la cual estamos celebrando. Pero sin antes quisiera dirigirme a todos nuestros hermanos que nos ven por las plataformas sociales, tanto en Facebook como también en YouTube, sobre algunos arreglos navideños, hermano, que se han propuesto la iglesia dueña de este local. Nosotros rentamos, hermanos, y no tenemos pues ninguna cooperación con respecto a lo que vemos aquí detrás de mis espaldas o atrás de mis espaldas. Así que por favor le pido sabiduría, entendimiento y comprensión por lo que vayamos a estar viendo, poniendo los diferentes escenarios que no son de parte de nosotros, somos ajenos a eso, sino más bien a los pastores, al ministerio dueño de esta iglesia. Amén. Bueno, en esta tarde quiero ministrar un tema que el Señor puso en mi corazón y que le puse, hermano, por nombre, el sacrificio perfecto. Porque hay un sacrificio perfecto. Usted bien lo sabe, hermano, y lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Pero puede ser que a veces no hayamos llegado al entendimiento de lo que realmente era un sacrificio. Y la iglesia debe saber, hermano, lo que es un sacrificio. Tanto, hermano, porque tiene varias definiciones que podemos ver en sacrificio, pero posiblemente hay dos de las cuales yo quiero, hermano, conllevarme para que vayamos entendiendo. Porque la iglesia de este tiempo también tiene que traer sacrificios. Y para poder traer sacrificios tiene que entender que es un sacrificio. Porque los sacrificios, aunque usted no lo crea y aunque usted piense que son del tiempo antiguo, debe de saber que agradan a Dios, siguen agradando a Dios. Y aunque usted también no lo sepa, muchos de ustedes están trayendo un sacrificio, sirviéndole a Dios. Y el Señor, hermano, viendo, oyendo, y aún así, hermano, teniendo ese olor agradable, va a empezar a dictaminar los sacrificios. Pero en la Biblia hay sacrificios, hermano, que definitivamente tocan el corazón de Dios porque le agrada. Y nosotros debemos de saber cuáles son esos sacrificios y debemos de hacerlo con un entendimiento que viene de lo alto, con un entendimiento de parte del Espíritu Santo y de las Escrituras. Amén. Entonces vamos a estar hablando sobre lo que es el sacrificio, los enemigos del sacrificio, porque ustedes deben saber que hay enemistad. Porque los sacrificios, hermano, lo que atraen es una presencia de Dios. Pero además de traer una presencia de Dios, también viene a ser como una cobertura. Ahí va a ver, ya se lo voy a explicar. Por eso a veces nosotros miramos un sacrificio, hermano, como una simple obra, pero no es una simple obra,
sino que viene a ser una cobertura, viene a ser una esfera espiritual que el Señor pone a todos aquellos que han llegado a entender el sacrificio y obran como tal para poder bendecir su nombre. Entonces, claro, esto es en una esfera espiritual. Pero también vamos a hablar sobre los sacrificios agradables a Dios para que nosotros podamos tener, hermano, por lo menos una meta. Y no solamente venir a la iglesia a recibir, sino que dar ese sacrificio. Porque sabemos que al dar ese sacrificio, el Señor se va a agradar. Hermano, es como un regalo, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos regalos, hermano, que definitivamente agradan. Uno de los regalos más agradables es un regalo deseado. ¿Verdad que no hay el regalo deseado? El regalo deseado es aquel que usted, hermano, en su corazón, en su mente, ya lo ha tenido. Pero que de una forma maravillosa viene a presentarse delante de usted en forma de sorpresa. Ese es un regalo. Ese es algo, hermano, que realmente trae felicidad. Ese es algo que trae gozo. Entonces al Señor le agrada cuando le traemos sacrificios. Pero ya vamos a ver qué es sacrificio. Pero por último le voy a hablar sobre el sacrificio perfecto. Porque el sacrificio perfecto, hermano, mire, el sacrificio perfecto ya sabemos cuál es. Pero dentro de ese sacrificio perfecto, el Señor viene y nos da una información que va mucho más allá de un sacrificio. O sea, que da el entendimiento del sacrificio para que nosotros nos apoyemos o seamos catapultados, así es la palabra, catapultados, y llegar a un nivel que está mucho más arriba de los sacrificios. Entonces, debemos de ir entendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, déjeme iniciar, hermano, con el sacrificio. El sacrificio, hermano, usted sabe muy bien que era una obra, era una operación. Pero esa operación no se inició en la tierra. Porque las cosas espirituales no se iniciaron en la tierra. Se iniciaron fuera de la tierra. Aunque las obramos en la tierra. Y como las obramos en la tierra, a veces nosotros las queremos, hermano, adoptar como cosas del hombre, pero no son del hombre, sino que es una vía que el Señor utiliza para poder recibir, oiga muy bien, para poder recibir un don de los cielos, un don celestial, un don que viene de parte de Él. Entonces, entremos. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española nos dice dos cosas bien importantes con referente al sacrificio. Mire pues, número uno, dice que es una ofrenda. Entonces pongamos atención, porque van a ser dos vías en las cuales nosotros nos vamos a ir manejando. El sacrificio es una ofrenda. Vaya pues, es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento, obediencia o para pedir un favor. Hermano, estamos hablando de una entrada de un diccionario. Entonces nos va a generalizar. Pero por lo menos estamos viendo algo bien interesante. No puede haber un sacrificio si no hay una ofrenda. Por eso la ofrenda es muy importante. El hermano estaba aquí ministrando, hermano, estaba ministrando los diezmos y estaba ministrando las ofrendas. Y mire qué interesante. Que no podría haber 10 si no primero pudiera venir un entendimiento. Por eso, hermano, esta mujer todavía no había entendido muchas cosas. Por eso tuvo que llegar a una situación difícil para que pudiera haber una sobrenaturalidad de Dios. Y a veces pasa con nosotros. Porque el que todavía no ha llegado a tener el entendimiento del diezmo, hermano, perdone, si es que el diezmo no se aprende de un día para otro. Porque el diezmo, hermano, es acercarse a Dios y reconocer lo que es de Él, pero nosotros lo recibimos. ¿Me estoy explicando? No es fácil. Pero también está la ofrenda, hermano, porque es algo que nosotros estamos trayendo a Dios, pero eso es nuestro y lo damos a Él.
Entonces, hay varias cosas, hermano, que nosotros debemos de ir entendiendo. Debemos de ir acercándonos a Dios. Entonces, lo que sea de Él, démoselo a Él. Lo que sea nuestro, pero lo queremos compartir con Él, démoselo a Él. Pero no me estoy refiriendo solamente a economía, porque usted sabe que la ofrenda también puede ser un esfuerzo. Y eso es lo que dice ahí. El sacrificio también es un esfuerzo, ya no solamente como ofrenda y una ofrenda materializada, sino que aquí viene a ser un esfuerzo, una pena, una acción. Mire lo que dice ahí, un trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Entonces el sacrificio se puede llevar de dos formas. Número uno, trayendo una ofrenda que viene de parte de una instrucción, pero también por medio de un esfuerzo. Algo que no se puede hacer, hermano, a menos que haya un más allá. Tiene que haber una potencia, tiene que haber, hermano, un deseo, tiene que haber un ánimo para poder realizar un esfuerzo. Por eso si hay cosas, hermano, que nosotros las hacemos porque solamente las tenemos, puede ser que no haya un esfuerzo. Por eso David, hermano, se recuerda que él decía, él no quería hacer nada sin algo que le costara. Porque para él había entendido que tenía que haber un sacrificio, que no era solamente de dar dinero, sino habían otros esfuerzos de los cuales él tenía que sobrepasar para poder traer un sacrificio. Bueno, entonces hay dos líneas, una que es ofrenda y la otra que es un esfuerzo. Por eso cada vez que usted cumple su privilegio, está haciendo un esfuerzo. Por ejemplo, un esfuerzo para poder traer un uniforme, hermano, Dios mío, eso no es fácil. Por ejemplo, la diferencia en los que vienen uniformados. Si usted que no viene uniformado, usted solo se pone, hermano, lo que cree conveniente. Esté sucio, no esté sucio, manchado, no manchado. Lo importante es que usted se quiere cubrir. Pero, hermano, el uniforme tiene que estar limpio. ¿Por qué? Porque venimos a ministrar. Ministrar quiere decir que los hombres nos van a ver y que nosotros vamos a traer esa presencia de Dios por medio de lo que está en las Escrituras. Por ejemplo, danzar. Eso no quiere decir, hermano, que danzamos solamente que entretengamos la mirada de los hombres mientras que viene la palabra. No, ellos están danzando para que usted tome un ánimo, para que usted pueda reconocer que se puede danzar. Por eso es importante que cuando usted traiga a sus hijos, debe de poner a sus hijos a que vengan a danzar, que ellos aprendan. Hermanos, si los hijos tienen que aprender de los padres tienen que estar al frente. Ese es un sacrificio. Bueno, muchas cosas, ya vamos a ir ministrando ese tema. Pero como estoy en la introducción, entonces dame un poquito de tiempo. Pero entonces hay sacrificios que se marcaban en la ley. Puede hacer que no sean todos estos sacrificios, pero por lo menos hay algunos que nosotros debemos de ir conociendo. Habían sacrificios de paz, habían sacrificios por el pecado, habían sacrificios por la culpa, habían sacrificios expiatorios, habían sacrificios de acciones de gracias, habían sacrificios por voto. Hermano, habían sacrificios. Y cada uno de ellos, hermano, tenía una instrucción diferente. Cada uno de ellos. Ok, si vas a hacer un sacrificio de paz, entonces tienes que traer un animal vacuno. Entonces no podía traer una palomita, tenía que ser un vacuno. O sea, si usted iba a hacer, hermano, uno de expiación, hermano, tenía que saber que tenía que traer, tenía que seguir las instrucciones que se estaban dando. Ahora, todas estas instrucciones las dio el Señor. Todas estas instrucciones se las reveló a Moisés. Y Moisés empezó a ministrar al pueblo. Le empezó a dar directrices, hermano. Por eso Moisés no solamente fue profeta, sino que él fue un administrador tremendo. Tenía una dirección increíble para poder, hermano, tener autoridad. Estuvimos hablando de exausia en la noche de ayer. Es necesario, hermano, que la autoridad se pueda reconocer a un ámbito, pero cuando hay entendimiento.
Por eso la autoridad, hermano, la autoridad se reconoce cuando empezamos a tener un grado. No para decir usted haga esto, usted haga lo otro, usted venga aquí, usted venga allá. No, hay gente que es mandona, pero eso no quiere decir autoridad. Entonces debemos de reconocer, hermano, lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, entonces había diferentes sacrificios. Y estos sacrificios, lo que hacían era ministrar. Por eso dice la palabra que nosotros, hermanos, somos sacerdotes. Y nosotros debemos de ministrar. Pero para poder ministrar necesitamos vestiduras. Por ejemplo, los hijos de Aarón tenían que ponerse una vestidura para ministrar. Era una vestidura y aún, hermano, las partes más íntimas, los calzoncillos, porque ahí dice así. En los calzoncillos, hermano, tenían que ser de lino, seda, o sea, no cualquier cosa. Por eso es muy importante que nosotros, hermano, como sacerdotes, para poder ministrar, déjeme poner entre paréntesis, si usted va a cumplir un privilegio, usted debe de saber que tiene que estar bien vestido. Ah, no, pastor, pero si mire, ya vengo bien vestido, tengo mi uniforme. Amén. Pero debe de tener vestiduras sacerdotales espirituales para poder hacerlo. Mire, si no tenemos vestiduras espirituales para poder ministrar a Dios, entonces solamente estamos haciendo una obra, que cualquiera la puede hacer. Porque al fin y al cabo usted debe saber que ya hay laicos, hermanos, que ministran a Dios, que tal vez no tienen ningún llamado, pero hablan bonito, hermano, y como conocen la Biblia, y ahí estamos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, hermano, nosotros debemos de tener una vestidura. Es por eso que todos aquellos que ministran en el altar, todos los que ministran en el lugar santísimo, deben de tener una vestidura. Porque si no tienen una vestidura, hermano, tarde o temprano se les va a notar su desnudez. Mire, aunque usted no lo crea, y aquí está la hermana. La hermana recibió una palabra de parte de Dios, hablando sobre las vestiduras. Pero cuando está hablando sobre las vestiduras, está hablando sobre aquellos que son siervos, o sea que tienen un servicio, aquellos que ya se les entregó un ministerio, aquellos que ya están ministrando a Dios. El problema es que cuando ya se les entregó un ministerio y viene un acomodamiento, entonces lo que empiezan a hacer es solamente una obra determinada. Un acomodamiento y una obra determinada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejamos de ser espirituales. Ya no ministramos conforme a las cosas que debemos de ministrar. Por ejemplo, si alguien tiene un problema, el problema se va a enfocar y puede hacer que de tal manera el problema es tan fuerte, es tan intenso, que posiblemente tenga que dejar sus vestiduras para poder trabajar estas situaciones difíciles. Ahora, pudiéramos decir que hay algo muy parecido que es bíblico. Por ejemplo, cuando se hacía un holocausto, se tenía que dejar el animal en el altar toda la noche, hermano. El fuego del altar del holocausto no se apagaba. Todos los días le tenían que poner leña. Y se dejaba el animal toda la noche. Usted puede decir como si se achicharraba el animal, hermano, que solo venían a hacer polvo, cenizas. Entonces venía, oiga lo que hacía pues, venía el sacerdote y empezaba a quitar todo el carbón, todo el polvo que se había quedado ahí. Toda la ofrenda que se había traído se había consumido, pero había que limpiar el altar. Entonces no usaba esas prendas sacerdotales, esas vestiduras, sino lo que usaba es otras vestiduras. Y al usar otras vestiduras, tenía que agarrar ese polvo que ensuciaba, sacarlo, oiga muy bien, del tabernáculo y llevarlo al desierto, a un lugar, oiga muy bien, que era limpio. Por eso al Señor Jesús lo tuvieron que sacar
del templo. ¿A dónde lo llevaron? Al Gólgota. Por eso nosotros, si queremos ser de alguna manera sacrificio, un holocausto agradable a Dios, tenemos que estar en el fuego, hermano. Y que se queme toda esa cosa que no debemos de tener hasta que ardamos delante de la presencia de Dios y el Señor diga, holocausto agradable. Porque habían otra clase de sacrificios. Por ejemplo, había un sacrificio, hermano, que habían que quitarle la grasa de los riñones, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Habían que cortar, hermano, la cola. Desde que entraba al inicio de la vértebra. Ay, no me recuerdo cómo lo describe la Biblia. Había que romperla y poner toda la cola entera para que agarrara, hermano, un fuego agradable. Esa era otra clase de sacrificio. Entonces, hermano, cuidado con nuestras vestiduras, por favor. Que no vayamos a hacer solamente de cumplir un privilegio. No, hermanos, así no es. Así no es, solamente de privilegio no es. Mire, qué bonito, nos vamos a ver uniformados, nos vamos a ver limpios. Pero si solamente cumplimos el privilegio, vamos a tener problemas. Porque dejamos de ser espirituales. Y no solamente espirituales, sino que debemos de entrar a esa esfera del espíritu para poder llegar a entender las cosas, hermano. Si no, solamente nuestro ojo va a ser carnal, solamente ver las cosas que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, de la cual, hermano, ya las estamos viendo de todas maneras. Pero en un ámbito espiritual es donde nosotros debemos de estar enfatizados, en donde debemos de mover. Entonces, esos eran los sacrificios de la ley. Pero resulta que estos sacrificios de la ley no eran perfectos. Y entonces, pues, pastor, ¿para qué los deja el Señor? ¿Va? ¿Para qué los pone? Si eran imperfectos, quiere decir que Él estaba dejando lo mejor para después. Ahora, ¿por qué eran los sacrificios de la ley? Hermano, porque la gente tenía que trabajar en ellos. Usted sabe muy bien que nadie podía ser, hermano, limpio, porque había mucha ley, y entre más ley había mucho pecado. Porque, hermano, lo robotizaba. Había ley para esto, ley para lo otro, hermano, hasta había usted sabe muy bien, lo hemos enseñado, pecados de hierro. O sea que ya ni sabían por qué estaban pecando, pero pecó. Ahora, ¿por qué pequé? Es que yo ni sabía que pasar cerca de un animal muerto era pecado, ya me contaminé. Yo no sabía, mi papá nunca me dijo que si miraba un animal muerto me tenía que ir cierta distancia, no podía pasar por ahí porque me contaminaba. Hermanos, si la ley era una cosa pero exagerada, nadie podía estar limpio. Por eso tenía que venir uno y que lo cumpliera todo. Entonces, tenía que ver la ofrenda perfecta. Y la ofrenda perfecta, hermano, es que no tenía que tener nada malo. Entonces, mire en Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 1. Ya lo hemos leído, pero lo hemos leído de diferente forma. Pero mire esto: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual, oiga lo que dice, haya falta o alguna cosa mala. Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué, pastor? Porque era abominación a Jehová. Por eso, hermano, cada vez que nosotros vayamos a hacer un acto de privilegio, un acto de sacrificio, por favor, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Por favor. Mire, hermano, qué lindo. Mire, le estoy diciendo esto porque estamos ministrando al Señor, ¿verdad? ¿Verdad que el Señor quiere todo bien? ¿Verdad? Ahí está la palabra. Yo solamente le estoy exponiendo la palabra. El Señor lo que quiere es que nosotros hagamos los sacrificios como Él quiere. Ok, ¿cómo lo quiere? Que no hayan faltas y que no hayan cosas malas. Ok, ¿por qué? Porque es abominación. ¿Y qué es abominación? Pues condenar, es maldecir, es aborrecer, es tener aversión. Aversión es rechazo, repugnancia frente a algo. Eso fue lo que sintió el Señor cuando aquel hombre que se llamaba Caín agarró un sacrificio, pero no era un sacrificio como él lo quería. Tenía contaminación, tenía cosa mala, había algo.
Pero era sacrificio, pastor. ¿Por qué no lo aceptó? Porque él solamente acepta cosas que él quiere aceptar. Por ejemplo, cuando usted va a una tienda y usted compra algo que le cuesta $9.99 y dice que el precio normal es $99.99, si usted le ve un hoyito o un hilito jaladito, no hay problema. ¿Verdad que no hay problema? No. ¿Por qué? Porque se fue a Marshall, se fue a TJ Maxx. ¿Verdad que sí? Va. Pero si usted se va a la tienda donde le costó $99.99 y usted ve un hilito jalado, ¿le afecta o no le afecta? Le afecta. Entonces, de la misma manera, viene el Señor y dice: bueno, muchachos, yo quiero que ustedes presenten a mí un sacrificio que no tenga falta. Simple. Entonces, ¿qué quiere decir eso, pastor? Instrucciones. Vuelvo a la carga. Como hermano, como esto es para recordarle, ¿verdad, hermano? ¿Usted tiene privilegios? Sí, pastor. Muy bien. ¿A qué hora tiene que venir? ¿Cómo tiene que venir? Si tiene que ir con uniforme, sin uniforme, ¿qué es lo que tiene que realizar? O sea, la obediencia es lo que va a hacer que no haya falta. Que no haya falta. Por eso es muy importante, hermano, el privilegio y lo que se envuelva en él, porque se hace un servicio. Pero no es un servicio solamente al pastor ni a los hombres, sino que es un servicio a Dios. Por ejemplo, hermano, esto lo estuvimos viendo ayer. Por eso el que realice el servicio, si todo lo hace conforme a las instrucciones, entonces la ley le aplaude. Pero si no, empieza a señalar. ¿Pero por qué, hermano? Disculpe, fíjese que tenemos un pequeño desacuerdo. ¿Por qué no hacemos esto? Hermana, perdone, mire, yo sé que usted viene todos los días, pero ¿por qué no realizamos eso? Por eso es importante, cumplámoslo todo. Cumplámoslo todo. Cumplámoslo todo. Ahí va a ver cómo le va a aplaudir el Señor. Va. Entonces, había imperfección en el sacrificio. El sacrificio de la ley había imperfección. Ahora, ¿por qué había imperfección? Había imperfección porque eso lo que hacía era solamente cubrir el pecado. Lo cubría. Pero al año había otra vez que recordarlo. O sea que el pecado no se iba. Había que recordarlo, había que recordar. Y todos aquellos que pecaran tenían que estar constantemente trayendo un animal. Hermano, tenía que haber sangre para que hubiera vida. ¿Me estoy explicando? Tenía que haber degolladero para que pudiera haber vida. Tenía que haber ofrenda, y una ofrenda perfecta para que pudiera haber vida, continuara la vida. Entonces, hermano, había una imperfección. Ahí va a ver, ahí se la voy a ir explicando. Pero mire, pues, veamos Hebreos capítulo 10, versículo 8. Mire lo que dice. Diciendo primero, mire estas 4 cosas: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron que las cosas que se ofrecen según la ley. O sea, que en la ley, todo lo que le estuve hablando, el sacrificio, el holocausto, la ofrenda y las expiaciones, la recibía, pero no le gustaba. No le gustaba. Pero entonces, pastor, mire, pero Dios mío, explíqueme bien. Si no le gustaba, si no le parecía, ¿para qué las ponía? Porque él tenía una cosa mejor para después. Pero en ese momento tenía que haber ley. ¿Para qué? Para mostrarles a ellos la dureza que tenían en su corazón. Hermanos, no eran salvos eternamente. Ahí solamente se perdonaban, se cubrían los pecados, pero tenían que ser borrados. Entonces, esa palabra expiación
Yo sé que estamos en Hebreos y eso es en el Nuevo Testamento. Pero esa palabra expiación, si nos vamos al hebreo, es la palabra kapar. Y cada vez que usted vea en el Antiguo Testamento, cuando diga expiación, quiere decir cubrir. Eso es lo que se hacía. Ok, vamos a hacer una expiación. Ok, ¿qué quiere decir eso? Vamos a cubrir el error que hiciste. Por ejemplo, es como los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos, hermano, botan algo, pierden algo, rompen algo, ellos lo encubren. ¿Para qué? Para que no se dé cuenta. Pero tarde o temprano usted sabe que como papá nos vamos a dar cuenta. Pero en este caso, lo que estaba haciendo el papá era encubrir los errores del hijo. O de los hijos, pues. Pero solamente lo que llegaba a hacer era ponerle ahí, hermano, encima lo que había hecho. Entonces esa palabra kafar quiere decir cubrir. En sentido figurado, expirar, condonar, aplacar, cancelar, escapar, mire, perdonar, ser misericordioso, pacificar, perdonar, purgar, posponer. Pero me gusta la última, reconciliar. El problema es que tenía que haber a cada momento un reconciliamiento, porque había que traer al animal. Había pecado, pero había que traer al animal. Entonces solamente que era expiar, 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 expiar. Pero entonces en el Nuevo Testamento se cambia y ya no se hace expiar, sino que se le dice reconciliar. Ahora, mire qué interesante, porque si antes se estaba expiando, eso quiere decir cubriendo los errores. Cubriendo, sí, te lo voy a cubrir, no hay clavo, te lo voy a dejar pasar. Pero no había, hermano, como un apuntamiento a decir, ya no lo sigas haciendo y te voy a enseñar cómo. Sino que lo único que había era instrucción, lo único que había era ley, ley, ley. Pero cuando viene el Señor, mire qué interesante, ya no le llama expiar, le llama reconciliar. Y esa palabra reconciliación es catalazo, que quiere decir cambiar mutuamente, o sea, cambiar los dos. Quiere decir componer una diferencia. Entonces, lo que le faltaba al antiguo, se lo agregó al nuevo y se completó. Mire, pues, déjeme ver si me puede explicar. Usted sabe muy bien que las compañías automotrices hacen errores en modelos recientes. Cuando hacen errores en modelos recientes, ellos mandan una notificación diciéndole: hay una parte de su automóvil que necesitamos cambiarla. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez ha tenido usted eso? Bueno, si no lo ha tenido, no se preocupe, hermano. Ellos envían notificaciones, hermano, cuando un carro tiene un desperfecto. Pero no es porque usted lo arruinó, sino que viene una modificación de la parte. Quiere decir que esa parte usted ni se ha dado cuenta y posiblemente nunca le ha fallado. Pero como le ha fallado a otros en el pasado y se hizo una cantidad numerable para poder hacer la modificación, entonces vienen ellos y mandan la notificación: necesitamos cambiar la parte. Y cuando necesitamos cambiar la parte, quiere decir que viene una parte que es mejor porque fue modificada, ya fue arreglada y la cambiaron por la parte. Ahora sí estamos trabajando bien. ¿Me di a entender, hermano, o no? Sí, ¿verdad? ¿Me di a entender? Poquito. ¿Necesita otro ejemplo? Hagamos el ejemplo que usted compró un par de zapatos, pero resulta que cuando usted lo compró, usted solamente vio un solo zapato, no vio el otro, y se dio cuenta que el otro no era de la misma talla.
Entonces, para que funcionara en usted, sí, hermano, porque con el otro, hermano, ya casi se le sale el dedo. Ahora con este está bien cómodo. O puede ser que lo vaya a romper, ¿va? Depende de la uña. Entonces, para que no lo rompa la uña, hermano, porque hay unos que tienen uñas de águila, hermano. Gloria a Dios, pero son semejantes al águila. Como ellos dicen, pastor, usted dijo que somos semejantes al águila y yo tengo que actuar así. Bueno, ya no me las cuento. Ok. Entonces, tiene que regresar para cambiar el zapato. ¿Verdad que tiene que regresar para cambiar el zapato? Ok. Entonces ahora puede andar bien. Entonces resulta que en el pasado había algo que estaba imperfecto, pero así lo hizo el Señor. Para que viniera uno y todos aquellos que sigan a ese uno sean perfectos. ¿Me estoy explicando? Entonces ya no es expiación, sino que viene una reconciliación. Por eso es lo que dice allá, hermano. Ahora ya no es solamente decir vamos a reconciliarlos, sino que levantó un servicio que le llamó catalazo, reconciliación. Por eso es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Mire lo que dice ahí. Y todo esto proviene de Dios, oiga, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, todos los sacrificios que se hacían antes en la ley cubrían, tapaban el error. Pero con esto ya no solamente los tapa, sino los perdona, los borra y nos hace perfectos porque hubo uno que sí lo hizo. Por eso nosotros tenemos ahora entrada. Pero eso es lo que está diciendo, mire el Señor, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios era Él, porque estaba en Él. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga eso, hermano. Entonces, la ley era lo que tomaba en cuenta el pecado. La ley, ¿verdad que la ley es el aguijón de quién? ¿Ah? ¿La ley es el aguijón de qué? Hermano, usted debe saber que a causa de la ley, la muerte dijo, ¡qué bueno! Porque ahora me van a ayudar a que todos estos se mueran más rápido. Porque no cumplen la ley. Entonces, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ahora ya no es solamente expiación, sino que ahora es una reconciliación y una reconciliación por medio de Cristo. Gracias, papá. Hermano, entonces ahí se cambia. Por eso es necesario que nosotros, hermano, estemos en Cristo. Entonces, con esto termino la introducción. Si de la expiación vino a la reconciliación, es porque la reconciliación es mejor. Ahora, ¿por qué es mejor? Porque hay un ministerio mejor, un servicio mejor, pero hay un pacto mejor. Eso ya lo hemos leído. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ya, hermano, ya no eran leyes, y ahora promesas. Claro, si están mandamientos, hermano, no pudiera haber una salvación si no hay mandamientos, pero a causa de eso vinieron promesas. Ya no venían, hermano, maldiciones. Usted se recuerda lo que teníamos que estar leyendo allá en Deuteronomio capítulo 28, y hermano, y todas las cosas que venían a causa de la obediencia y la desobediencia. Por eso es muy importante. Y hoy somos parte de un pacto mejor, que tiene mejores promesas.
y que tiene un mejor servicio, un mejor ministerio, pues. Por eso, hermano, servir a Dios, al hermano, en Cristo, es un olor agradable a Él. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Ok, 20 minutos y nos vamos. Esto es lo que nos queda. Mire, pues, voy a tratar de hacerle 15 para que podamos ministrar Santa Cena. Ahora miremos lo que era el sacrificio. Por eso le estaba hablando en el principio. Porque el sacrificio no es solamente una forma de hacer cosas, sino que es una cobertura. Por eso es importante que nosotros podamos servir a Dios. Los sacrificios también es servir a Dios. Mire, por muchas formas tiene el entendimiento del sacrificio. Pero si lo estamos viendo como un esfuerzo, es un servicio. Entonces mire lo que dice Éxodo capítulo 5 versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Oiga lo que dice: para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces, el salir, eso es lo que está mostrando ahí, para hacer sacrificios a Dios, era como una señal de cobertura. Tenemos que ir a hacer sacrificios. ¿A dónde? Al desierto. Camino de 3 días. Para que no vengan 2 cosas: peste y la justicia de espada. Hermano, por eso, mire, yo quiero decirle algo. Cuando hacemos sacrificios a Dios, el Señor nos guarda, porque estamos ministrando a Dios. Y esos sacrificios, sí, como estamos hablando del punto de servicio, lo podemos ver de esa forma. La forma en que servimos a Dios. Por eso aquel que sirve a Dios con integridad y con buen ánimo, con responsabilidad y amor a Dios y a sus hermanos, obviamente viene una esfera. Pero como estamos hablando de los enemigos, hermano, porque hay enemigos que se levantan para que nosotros no podamos hacer sacrificio, no podamos hacer un esfuerzo. Y en la Biblia, hermano, hay muchos y hay muchas formas de las cuales se anteponen a nosotros para que no hagamos sacrificio. Porque cuando no hacemos sacrificio, entonces, hablando en este punto y de esta esfera, puede hacer que no recibamos lo que realmente el Señor nos quiere dar, porque no lo estamos haciendo como deberíamos de hacerlo. Por eso le dije, es abominación a Dios cuando estamos haciendo una cosa. Ahora, hagamos un punto sobre eso. Porque todos sirven conforme, hermano, a una estatura de conocimiento. Pero si aquellos que realmente ya conocen qué es servir y qué es hacer un sacrificio a Dios y no hacerlo, hermano, están haciendo un fallo hacia ellos y hacia sus hijos. Ahora, mire, le voy a mencionar. Dentro de todas las cosas, ya lo he mencionado anteriormente, pero esto es para aquellos hermanos que no lo han escuchado. Pero si dentro de algunos, hermanos, algunas entidades enemigas a que nosotros traigamos sacrificio a Dios, está el faraón. Hermano, es el enemigo número 1 para que no traigamos sacrificios a Dios. Número 1. Por eso, hermano, debemos de entender cómo el faraón trabaja. Porque el faraón lo que quiere hacer es mantenernos aprisionados, esclavizados. ¿En qué? En 5 cosas que le voy a mencionar. 5. Por eso es muy importante, hermano, que viéndolo, nosotros empezamos a cambiar cosas, hermano, que tal vez el enemigo nos está poniendo el cepo, nos está poniendo la bota. Hermano, por favor, liberémonos. En el nombre de Jesús, solo un amén, pero gloria a Dios por eso. Mire pues, le voy a leer el primero. Son 5 cosas. Empiezo, Éxodo 5, 1, 2. Mire lo que dice ahí. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Oiga lo que dice. Aquí no dice a sacrificar. Mire lo que dice aquí: a celebrar fiesta,
Por eso, hermano, en el momento cuando nosotros decimos vamos a hacer un sacrificio, amén, pero dentro de las cosas también está celebrar fiesta. Por eso cuando decimos venimos a la iglesia, yo sé que es un sacrificio. Hay hermanos que todavía se sacrifican por traer a otros hermanos. Hay otros que se sacrifican estar una hora antes. Hay otros que se sacrifican con su esfuerzo en estar levantando cosas pesadas, hermano. Mire, con tan solamente llevar las sillas de aquí adelante para atrás, ese es un esfuerzo. A ver, ¿quién mueve la silla de su lugar donde usted come? El comedor. ¿Quién mueve las sillas del comedor para limpiar el comedor? Hay gente que no las mueve, ni le interesa limpiar. Solamente están ahí. Eso, hermano, si la misma limpieza de una casa es un esfuerzo. Entonces, en este tiempo, mire lo que dice ahí: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Ahí no dice sacrificio, a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, oiga lo que dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, una de las cosas que hace Faraón es impedir a como dé lugar a que tú vengas y traer sacrificios a Dios. Cualquier problema. Mira, cuando tú ya has sobrevencido un problema, inicia otro problema. Sobrevences ese problema, sale otro problema. El enemigo de alguna manera quiere que puedas ser impedido para venir y traer sacrificios a Dios. Y cuando estoy hablando de sacrificios, también estoy hablando de diezmos y ofrendas. Espérese, ya le voy a decir, porque eso también quiere el enemigo. Ya se dio cuenta, el hermano que estaba ministrando, hermano, las ofrendas, cuando estaba hablando de eso, dije yo, gracias a Dios, veniste a confirmar muchas cosas. Porque esa mujer no tenía, dependía de su marido. Ahí había habido un error. Posiblemente, durante en vida, no traían ese sacrificio que se tenía que hacer en el diezmo o la ofrenda. Y lo tuvo que vivir la doñita. Aunque usted sabe que eran servidores de Dios. Nosotros también tenemos que dar diezmos. Eso no crea que porque nosotros somos pastores, hermano. No, ellos son los pastores, ellos no dan diezmos. Nosotros debemos de dar el diezmo. Ahora, ¿van a venir situaciones para que no demos el diezmo y usted no dé su diezmo? Claro, claro que van a venir. Sobre todo, hermano, cuando usted trabaja en una compañía donde los jefes son incrédulos, no conocen a Jehová. Y el enemigo es más fácil persuadirlos a ellos. Entonces, el enemigo lo que no quiere es que usted traiga sacrificio. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una cosa, hermano, que lo primero que quiere hacer es que usted no traiga sacrificios. Por eso yo a los hermanos y a las hermanas que están sirviendo y se acercan a mí y me dicen que quieren dejar de servir por ir a chambear, les digo no, pero les aconsejo, les digo no lo hagan, porque lo que quiere ver el faraón es que usted pierda la oportunidad de traer sacrificios a Dios. Ese es el trabajo del faraón. Entonces, ahí está en Éxodo capítulo 5 y le voy a mostrar del 6 al 9. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo. Oiga pues, y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Oiga eso, versículo 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Oiga lo que dice: para que se ocupen en ella
y no atiendan las palabras mentirosas. Eso fue lo que dijo el faraón. ¿Sabe qué dijo? Auméntenle el trabajo. Auméntenle el trabajo. ¿Sabe qué? Que se agrave la servidumbre. Que no tengan tiempo, pero ni siquiera 5 minutos para orar. Que su ánimo decaiga del cansancio, del esfuerzo que han hecho su trabajo. Pero no es trabajo para Dios, es trabajo para usted. Pero ni usted ni siquiera puede llegar a poder disfrutar del trabajo. Cuando hay trabajo de sobremanera, ni siquiera el mismo trabajo que usted trabaja disfruta. Le voy a decir a qué le va a llamar disfrutar a usted. A salir a comer. Salir a comer es disfrutar, hermano. Salir a comer es endeudarse más si usted no tiene. Disfrutar es otra cosa. Entonces viene el faraón y dice: que trabaje, 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 trabaje. Haga chavos, haga billete, haga billuyo, mula, money. Ese es el trabajo del faraón. Por eso yo se los he estado diciendo, hermano. Nunca se vaya a escudar usted en su trabajo y decir: por causa de mi trabajo no vine a la iglesia. Yo le digo a los hermanos: hablen con su jefe. Hablen con su jefe. Si es posible, implórenle. Para que le cambie el horario. Ahí va a ver. Cuando usted empieza a hacer eso, el Señor empieza a obrar. Bueno, ya finalmente eso era lo que quería. Ya todo lo demás el Señor lo hace, hermano. Sin problemas. El problema es cuando solamente tenemos un objetivo, hermano: dinero, dinero, dinero. Entonces Faraón se apropia de eso. Cuidado con los objetivos. El objetivo no es solamente de hacer billete. El objetivo es que el Señor se agrade de lo que hacemos en su casa. Ahí es donde vamos a recibir bendición. Hay muchas cosas que vamos a recibir con menos sacrificio y menos esfuerzo cuando nos sacrificamos a Él vivos. Es cuando más vamos a recibir. Comprobado. Cuidado con el trabajo. Hermano, el trabajo es para que usted reciba. No es para que el trabajo reciba de usted. Por favor, que el trabajo no lo termine dominando. Hay hermanos que viera que no me alcanza. Pues sí, si tiene 6, 7 teléfonos, todos tienen que tener esto. Tiene que tener cable de todos los canales. Tiene que tener carro de último modelo. Tiene que hacer, hermano, mire, yo no estoy diciendo que todo eso es malo. Lo único es que si usted gana poquito, usted tiene que ver bien su presupuesto, porque entonces va a querer seguir trabajando. Entonces va a soltar el privilegio, va a soltar el sacrificio a Jehová y se empieza a enfocar en algo que realmente no le va a dar salvación. Le va a dar carga, eso sí. Pero eso se cargan, vienen cargados. Sí, porque la deuda ahora no lo deja respirar, hermano, y el faraón allí, trabaja. Caíste en la red. Trabaja. Cuidado con los presupuestos. Es una cosa que deben de trabajar. Ok. Pero también está el faraón y los niños, hermano. Los niños. Si una cosa que el faraón quiere es que los niños, los hijos, no vengan a dar sacrificio a Dios. Hermano, mire, hay algunos que no pueden venir a la iglesia por los hijos. Por favor, nunca vayan a poner los hijos, hermano, de escudo, hombre. Cuando usted tenga una situación con un hijo, es cuando más tiene que traerlo. Ay, no, vámonos, porque allá el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a bendecir. Ay, no, por favor, no me ponga a mi hijo a hacer eso. Ay, no, que a mi hijo, mire, me lo pueden golpear. Ay, no, que a mi hija la pueden aruñar. Hermano, de todas maneras la van a aruñar y la van a golpear. Si no es en la iglesia, será en la escuela.
¿O será usted que se da la vuelta y ya la tiró? Ya la golpeó. Va, entonces, miren lo que dice el faraón con eso. Éxodo capítulo 10, 9 y 11. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños. Ahí, miren lo que le está diciendo Moisés. ¿A dónde van a ir? Vamos a ir a hacer fiesta. Vamos a ir a hacer un sacrificio. ¿Quiénes van a ir? Y Moisés le responde: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Ah, sacrificio también es una fiesta solemne. Y mire lo que le dijo el faraón: así sea Jehová con vosotros, le dice. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Mire lo que le estaba diciendo, hermano. Que era malo lo que le estaba diciendo el faraón. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. O sea, como diciendo, a los hijos no. Vayan ustedes, pero me dejan a los hijos. Vayan ustedes y me dejan a los niños. ¿Será eso correcto? ¿Será eso correcto que el faraón, cuando empieza a decir, hermano, si cuando usted no vienen los hijos, hombre? Ese es el problema. Entonces, una de las cosas, ya hemos ministrado este tema, por eso es muy importante que usted venga con sus hijos. Venga, padre, por favor, venga. Hagamos un sacrificio a Jehová, hagamos una fiesta solemne. ¿Quiénes? Nosotros y nuestros hijos. Hermano, qué feo que usted se lo vaya a mandar a los hijos, ¿va? Y usted se queda. Es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Llévate a mis hijos para que el pastor no diga ahí. No, perdóname, hermano. Y últimamente, ¿qué yo? Jehová es el que va a ver qué hay en su corazón. ¿Por qué no trae a los hijos? No quiere venir. Si dentro de nuestros hijos, yo entiendo la adolescencia, yo tengo uno. Oye, nunca me vaya a decir usted no sabe, yo tengo uno. Y le voy a decir algo. Cuando los adolescentes se empiezan a alejar es porque están en pecado. Oiga lo que le estoy diciendo. Me los están jalando. ¿Quién? Faraón. Es solamente que ya se va a dar cuenta cuál es el pecado. Todavía no sabe. Sorprendido se va a quedar, hermano. Boquiabierta. Por eso, cuando nosotros sepamos que nuestros hijos, hermanos, si mire ahorita de niños, ¿qué van a querer? Si ellos quieren estar en la iglesia, vamos a la iglesia, mami, porque ahí quieren ir a jugar, allá están los demás nenes. Pero cuando empiezan a crecer, empiezan a cambiar esa niñez. Ellos lo que quieren es ver otras cosas que ven en la escuela, que ven con los niños cools. Ya les dije que no son del mismo grado, son de un grado más alto. No, hermano, que viera que ahí, gracias a Dios, en la escuela, en el grado, todos son santos. Sí, pero ¿y los de los otros grados? Viera la maestra cómo es. Uy, tanto los cuida. ¿Y las maestras de los otros grados? Eso solo se va a evidenciar en un tiempo. El Señor cubre a nuestros hijos, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te pido por ellos, guárdalos, cubre sus mentes, que no puedan ser ministrados por esta generación perdida de parte del faraón a nuestros hijos. Entonces, eso es lo que quiere el faraón. No, vayan ustedes, los hijos se quedan. No, señor. Usted viene y trae a sus hijos. Y si no quieren venir, empieza a hablar rodillas, hermano, y a orar, para que se manifieste en donde está el faraón obrando. Ahí va a ver que se va a manifestar. Ay, si el Señor lo hace por amor, hermano, a nosotros, y para que seamos reconciliados con Él. Pero hay otro, fíjese pues, los enemigos del sacrificio, pero hay otro, el faraón y las ofrendas.
Hermanos, si una cosa que quiere el faraón es que usted no diezme, es que usted no ofrende, es que usted se dé en su economía solamente a usted y las cosas del mundo, porque las cosas del mundo sí nos gustan. Ay, no, yo reprendo. Pero ¿y no está bien vestido usted, pues? ¿No está bien vestido usted? Usted no va a ir a comprar cosas gachas. Usted quiere cosas bonitas, hermano. Y hay algunas que son baratas y hay otras que son más caras, pero como le queda bien, lo tiene que comprar. Pero pastor, y no es ese la remuneración de nuestro trabajo. Sí, pero cuando solamente te ves a ti, error. Porque quiere decir como el asadón, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Va, y no le estoy hablando de los diezmos porque ese no es el tema, pero el faraón sí. Esto está en Éxodo 5, 24, 26. Entonces faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Va, ahora le dijo: va, que se vayan todos, se vayan los hijos, se vayan los niños, se vayan todos. Sí, pero me van a dejar las vacas y las ovejas. ¿Cómo que te vamos a dejar las vacas y las ovejas? ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a ir a ofrecer en medio del desierto? Eso es lo que quiere el faraón. No, señor. No. Entonces dice: vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. No, hermano, no deje que, hermano, mire, hermano, por favor, si es de la bendición del Señor que le ha dado, hombre, con su trabajo. No lo malgastemos en otras cosas que nosotros creemos importantes, y usted se va a quedar sin nada para poder traer sacrificio a Dios. Usted de por sí ya se nos ha enseñado, dentro de unas situaciones de madurez que debemos tener delante de Dios, es traer nuestros diezmos. Sería una ridiculez que estemos ministrando aquí las ofrendas y nosotros mismos no traigamos nuestros diezmos. Es ridículo, porque entonces estamos fallando. Debemos de conservar nuestras vestiduras de siervos. Debemos de conservar nuestras vestiduras de sacerdotes. Si vamos a ministrar al Señor, no lo vamos a ministrar solamente viniendo a cumplir nuestro servicio. No, lo vamos a ministrar bien. No vamos a hacer de doble ánimo. ¿Necesitan su break? Ay, no, pastor, viera que yo ya estoy cansado, agotado estoy yo. Todo el tiempo hay que venir una hora antes. ¿Por qué no llama a los demás? Porque los demás todavía no han sido llamados, pero usted sí. Pero como hay algunos que quieren ver lo de ellos. ¿Acaso sí fue Jesús? ¿Verdad que sí no fue Jesús? Dijo: ay, estoy cansado. Hoy no, mañana sacrifiquen. Hoy estoy cansado, déjenme descansar. No, hermano. No, señor, por favor. Mire, debemos de conservar ¿qué? Nuestras vestiduras como sacerdotes. Ah, pero mire qué hizo Moisés. Se puso en la brecha. No, señor, ni vamos a dejar las vacas ni las ovejas, también van con nosotros. Ni una pezuña, ni una uña, pues. Ni una uña les voy a dejar aquí. Todos nos lo vamos a llevar para allá, si querés, y si no, te manda otra peste. Ay, le cayó otra plaga, hermano. Hermano, vamos a venir y entrar por esa puerta. Vamos a hacerle un sacrificio a Dios. Por eso les dije ayer, hermano, este es tiempo de adorar a Dios. El tiempo de nuestros hijos es durante todo el día hasta las 7:30 de la noche o 4 de la tarde, que venimos y abrimos el culto para adorar y sacrificar y traer a Dios las ofrendas que Él nos pide. Bye. Pero hay otra: el faraón y la cercanía. El mundo. Váyanse al desierto. Váyanse con sus hijos. Váyanse con los niños. Llévense las vacas, pues, y llévense las ovejas.
Pero ¿sabe qué dice? Camino de 3 días iremos por el desierto. Éxodo capítulo 8, 27, 28. Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Y dijo Faraón: os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis lejos. Ah, la hermana, hombre. Apuro tuvo que ir el Faraón que estemos cerca de Egipto. ¿Acaso Egipto no es el mundo? ¿No es figura del mundo? Vayan a hacer todo lo que quieran, pues vayan, las ovejas, las vacas, los mocosos, todo lo que ustedes quieran, pero no se me vayan a ir muy lejos. Por eso hay algunos hermanos que tienen que estar cerca de Egipto, tienen que todavía estar haciendo sus cosas, hermano, porque no pueden estar sin una cosa y la otra. Todavía están haciendo de las suyas, todavía están haciendo esto, todavía están viviendo de esto, viviendo de lo otro, haciendo chanchuy aquí, haciendo chanchuy es una palabra, hermano, germánica, alemana, que quiere decir está haciendo, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Trampa. Como somos la única nación que manejamos ese idioma, ese lenguaje puro, hermano, hacemos trampa. No vayamos a hacer trampa, hermano. A veces no nos rinde nuestra economía porque hacemos trampa. Cuidado, se va lejos. Allá todavía, hermano, estamos haciendo cositas escondidas y esos son errores. Pero otro de los puntos enemigos, eso fue el Faraón, hermano, pudiéramos seguir hablando del Faraón, 5 puntos le toqué. Pero otro fue el orgullo y la altivez. Cuidado con eso para servir. El orgullo y la altivez. Ya ministramos Santa Cena. Ayúdame, papá, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Se me fue el tiempo, ya me pasé todavía 5 minutos. Segunda de Crónicas 26. Eso solamente se lo voy a dejar para que usted lleve en su corazón. Oiga muy bien, solamente el del piano. Todos los demás se me quedan ahí tranquilos. Oiga, pues. Pero cuando llegó a ser fuerte, oiga, está hablando de un rey. Oiga lo que dice. Pero cuando llegó a ser fuerte, al hermano, si el tipo era humilde, hombre. El tipo era humilde. Dice la palabra del Señor que empezó a reinar cuando tenía 16 años. O sea, era un inexperto en rey. Pero dice que buscó a Dios. La palabra, si usted lee ahí en Crónicas 26, dice que mientras que buscó a Jehová, dice que fue prosperado. Por eso cuando nosotros buscamos a Jehová, hermano, cuando nosotros digamos, no, yo tengo que hacer una transformación en mi ser, y empezamos a buscar de Él, empezamos a entrar al atrio, entramos al lugar santo, llegamos al lugar santísimo, empezamos a crecer, empezamos a entender unas cosas maravillosas que nunca las habíamos entendido, y empezamos a prosperar, es porque el Señor está con nosotros. Entonces mire lo que dice ahí. Pero cuando llegó a ser fuerte, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso. Le estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Oiga eso. Por eso, hermano, algunas veces podemos ser corruptos y podemos ser infieles. ¿Cómo? Cuando nosotros pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto y que sin nosotros no se puede ministrar a Dios. Esto lo pudiéramos también mencionar con la alabanza. No, hermano, si yo no llego, esa cosa se cae. Jamás se va a caer si Jehová está con nosotros, hermano. Por favor, mire, últimamente, dele un aplauso al Señor, pues, pero déselo bien. Mire, le digo algo. Y cubro a mi esposa, a mis hijos, y me cubro yo como familia sacerdotal. Pero si aunque yo, hermano, me fuera del otro extremo, el Señor levantaría a otro pastor para estar delante de ustedes. Ni yo soy necesario. Que Dios me guarde.
si algún día me llegara a chanflear, hermano. Por eso tengo a mi padre espiritual, a mi apóstol. Y él se pone a oír, hermano, los mensajes. Y hermano, si para poder predicar en Facebook, hermano, ay de mí que yo venga a predicar, enseñar una herejía, me van a oír. Por eso es necesario, hermano, estar leyendo, estar en la línea, estar en la doctrina que se nos ha enseñado. Sí, habrán algunas otras cosas que el Espíritu Santo nos muestre, hermano, de otro ángulo, pero eso no quiere decir que estamos contradiciendo, sino que estamos expandiendo aún, hermano, esa gracia de Dios por medio de la palabra. Pero mire, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Pero recuérdense que él era rey, él no era sacerdote, él no tenía que ministrar, él no tenía que traer ningún sacrificio. El sacrificio los hacían los sacerdotes allá adentro, desde el momento que entraba, hermano, al tabernáculo. Usted sabe muy bien que entraba al atrio, desde ahí empezaban, hermano, los sacerdotes a ministrar las ofrendas. Ah, no, pero a él se le subió y entró sin permiso. Entonces el sacerdote, oiga, entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Por eso en el sacerdocio también tiene que haber hombres valientes, hermano, no aguados, para poder hacer y ministrar las cosas que debemos de hacer en el lugar santísimo, hermano. El apóstol lo ha dicho, él lo ha dicho. Mejor es decir algo que caiga mal, hermano, pero se corrige, a que los andemos por alrededor y no se entienda, hermano, la corrección, o no se entienda las cosas que tengamos que hacer. Me agrada cuando alguien viene y me da una notificación. Mejor si me la da de una vez así bien. Hermano, esta situación así se acabó. Ay, es que no sé, a mí no me diga, ay, yo no voy a decir nada, ay, será. No, si por eso el Señor levanta, hermano, a una gama de ministros. A veces el Señor nos prueba. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey. O sea, hermano, ¿quién se iba a oponer al rey? Hombre, nadie se podía oponer al rey, pero ahí le entró otro rey, que era un rey sacerdote. Rey con rey tenía la misma, hermano. Le dije, aquí no puedes entrar. Allá, de la puerta para allá, lo que quieras, pero de aquí para allá, yo soy el que ministro. Hermano, eso fue como la punta para estallarle el globo del orgullo. Y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Ah, una señal, una marca, la misma marca, la misma señal que llevaban los sacerdotes, que decía santidad a Jehová. ¿Se recuerda que ellos tenían una plaqueta? Santidad a Jehová. Ajá. Ahí mismo donde tenían que llevar la plaqueta el sumo sacerdote, santidad a Jehová, ahí mismo le salió la lepra. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar. Le digo algo, el Señor nunca lo sanó de la lepra. Es más, dice que lo sacaron corriendo, hermano, porque estaba ya contaminado. Lo sacaron, era rey, lo pusieron en una casa y dice que murió con la lepra. Pasaron unos años y murió con la lepra. Y usted sabe muy bien que la lepra en la cabeza es una contaminación de ideas que a veces tenemos, que nos cuesta limpiarla. Hay de aquellos, hermanos, que les brotó lepra en la mente. Hay pensamientos que no van a poder dominar.
son pensamientos contaminados. Por eso tiene que venir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner la marca del Dios Altísimo sobre nosotros. Hay muchas cosas, no puede llegar al final. Voy a ministrar Santa Cena. Pero con todo esto le digo algo. Amados, cuando entremos por esa puerta, decidamos traer un sacrificio a Dios. Si algo no estamos haciendo bien, el Señor nos va a corregir. Si estamos haciendo bien, vamos a recibir aplauso. Si estamos teniendo problemas, va a venir la corrección. A usted, papá, le digo algo. Si usted y sus hijos sirven a Dios, y si en algún momento hay que corregir a sus hijos, usted diga: gracias, Señor. Seguimos siendo hombres. Todavía no hemos llegado a esa perfección. Tal vez le comparto esto para que usted en algún momento pueda saber las correcciones que se hacen a los hijos. En varias ocasiones llega mi hijo y me pregunta: ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la alabanza? Y cuando hay errores, yo le digo cuáles son sus errores, hermano. Llegó un día en que le dije: oye, fallaste demasiado. Y puede hacer que su llanto y sus lágrimas tal vez digan: ala, qué pastor ese, qué insensible, qué inconsciente. Pero sería apto de decirle a mi hijo que lo hizo excelente cuando lo hizo no muy bien. Cuando nuestros hijos estén haciendo algo que está bien, debe de aplaudirles. Pero cuando no lo estén haciendo bien, debe de corregirles. Esa es la justicia de Dios. No vamos a estarle todo el tiempo diciendo: good job, good job. Solamente que no, le va a decir: en esta ocasión hubo muchos fallos y tienes que corregirlos. Pero eso lo que hace es que al día siguiente vuelva otra vez y con fuerza. Un padre debe estar constantemente ministrando a sus hijos. Un esposo debe estar constantemente ministrando a sus esposas, y sus esposas ministrando a sus esposos en lo que estén haciendo bien y en lo que estén haciendo mal. Seamos claros en eso, para que traigamos un sacrificio. El sacrificio que debemos de traer al Señor debe de ser cada día más perfecto, 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 perfecto. Jesús hizo un sacrificio perfecto, y como hizo un sacrificio perfecto, fue exaltado a lo sumo, fue exaltado a lo más alto. Por eso hoy, si Él es perfecto, podemos llegar a la perfección por medio de su sangre, porque su sangre y su cuerpo son los que nos llevan a una nueva dimensión. Si nuestra carne ha fallado, no se preocupe. Aquí hay una oportunidad para poder llegar a la dimensión del Señor. Y eso es para la gloria y honra de nuestro Señor. Yo le voy a dar un minuto para que usted, con sus ojos cerrados, pueda venir delante de Dios. Recuerde que estamos ante el tribunal del Espíritu Santo. Y en lo más profundo de su corazón usted va a decir: Señor, aquí estoy. Este es tiempo para limpiar nuestras vestiduras, para quitar nuestras manchas, para desarrugar todo lo que tengamos que hacer. Y no traer vestiduras delante de Dios de apariencia. Vamos a traer vestiduras santas y consagradas para Dios. La apariencia en esta iglesia no es bienvenida. Separa toda apariencia en el nombre de Jesús, y vamos a ministrar a Dios. No importa si vamos a ir al desierto, sino llevar al Señor al desierto. Ahí en el desierto nos va a proveer,
porque Él es justo, santo, pero también Él es verdadero. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer para la gloria de nuestro Dios. Yo le doy, cierre sus ojos, póngase delante de Dios, mientras que mis hermanos pasan con los elementos. Le pido que se ponga de pie. Cuando reciba los elementos se puede sentar.